Hola, mi nombre es Laura Aragán y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto final de metodología de la investigación. Mi título es Estudio del entorno entre el periodo de 2019 sin COVID y 2020 con COVID en la salud mental de jóvenes de 19 a 21 años, con y sin diagnósticos clínicos de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo del Ecuador. Problema de investigación. Encontré 3 puntos en mi investigación. Primero fue el impacto del entorno y del confinamiento de 2020 en la salud mental de los jóvenes. Si bien sabemos hubieron algunos factores que influyeron, sin embargo quise centrarme en el del entorno debido a que algunas de las teorías en psicología mencionan que la parte social o del entorno de la persona logra ser un factor determinante, ya que lo que vivimos, hacemos y en lo que seremos es producto de esto. El segundo punto fue la identificación de tipos y causas de trastornos mentales en estudiantes, ya que para esta investigación es importante identificar el momento en que se desarrollan, si son previos al confinamiento o si son producto del confinamiento. También es importante identificar si estos trastornos se intensifican durante esta época de confinamiento. Y finalmente, las estrategias para prevenir y reducir trastornos mentales a partir del análisis de su entorno. Esto quiere decir que la resolución de los primeros 2 puntos nos va a llevar a poder ofrecer herramientas o algún tipo de proyecto para ayudar a las personas. Mi pregunta de investigación es cómo influye en la salud mental de los jóvenes de 19 a 21 años el entorno al que se ven expuestos. Esto quiere decir que vamos a indagar el entorno social, familiar e incluso el entorno natural para ver cómo estos pequeños factores pueden volverse determinantes. Mi objetivo general es analizar el impacto del entorno en el bienestar psicológico de los jóvenes de las edades mencionadas anteriormente. Esto quiere decir que vamos a identificar la relación entre los factores ambientales y la salud mental de estos jóvenes, con el único objetivo de desarrollar estrategias que van a reducir el incremento de este tipo de trastornos psicológicos. Para mis objetivos específicos encontramos el investigar factores ambientales que influyen en la salud mental, examinar la relación entre diagnósticos clínicos y el impacto del entorno. Esto quiere decir que vamos a encontrar cuál es el factor común. Y finalmente desarrollar estrategias preventivas y proponer estrategias o herramientas para apoyar el área de salud mental de la universidad. Mis referentes del marco teórico. Primero fue la Organización Mundial de la Salud, porque fue importante definir qué es la salud mental, partir desde un pequeño punto para ir escalando. Bueno, encontramos que la salud mental es el estado de bienestar integral. Esto quiere decir que no es solo lo biológico, sino que integra lo psicológico y lo social. Para seguir con este estudio, acudimos a un documento que nos comentaba cómo la ansiedad y la depresión había aumentado en la época de confinamiento en los jóvenes universitarios. De ahí encontramos otra investigación que vinculaba la exposición de la contaminación del aire con este riesgo de trastornos mentales como la ansiedad y la depresión. Esto quiere decir que habíamos encontrado ya uno de los factores estudiados previamente, es decir, que el factor del entorno ambiental influía mucho. La naturaleza iba a ser un factor determinante en todo esto. De ahí continuamos con la teoría de aprendizaje de Bandura, que Bandura destaca en su teoría que el entorno social es un factor influyente en el desarrollo de conductas y habilidades emocionales. Él habla mucho sobre cómo aprendemos viendo y inspirándonos de las experiencias de otras personas e incluso de las propias. Finalmente, investigué sobre el modelo de Urie, que resalta cómo los sistemas se interrelacionan, cómo se parte desde el yo hasta ir incrementando a un punto del país donde vives, lo que estudias, con quiénes te relacionas, cómo es tu vínculo con la familia, entre otros factores. Mi metodología es una metodología mixta, abarca el método cualitativo y cuantitativo. El cualitativo
Fue necesario para esta parte de realizar las entrevistas estructuradas y semiestructuradas. Necesitábamos profundizar en las experiencias individuales de cada joven durante el confinamiento. Fue porque necesitábamos establecer estas correlaciones estadísticas. Entonces utilizamos encuestas estructuradas y dentro de estas encuestas estructuradas incluimos el EBP, que es la evaluación del bienestar psicológico, que básicamente mide el impacto en el bienestar psicológico de cada persona y el cómo este afectaría o influye o influiría en cada persona. Las técnicas e instrumentos son las entrevistas y las encuestas. Dentro del instrumento de encuestas se utilizó Wolfram y ahí se incluyeron las preguntas para evaluar o indagar si había un diagnóstico clínico y si habían recibido el apoyo. Mi muestra y mi población. Mi población fueron jóvenes de 19 a 21 años, estudiantes de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, y mi muestra fue seleccionar 20 participantes, se los dividieron entre jóvenes con y sin diagnósticos clínicos, y dentro de mis muestras fue muy importante un experto en salud mental para la referencia profesional. Podía ser un psicólogo o un psiquiatra. Dentro de las estadísticas y las encuestas, una de las cifras más relevantes fue que el 60% de los jóvenes sintieron que su salud mental empeoró por permanecer encerrados. Esto quiere decir que si había algún tipo de sentimiento o de algún tipo de malestar, este se intensificó conforme fue avanzando el confinamiento. Otra cifra importante fue que el 40% recibió apoyo profesional, bien de un psicólogo o psiquiatra durante el confinamiento. Si bien no fue la mayoría, es una cifra relevante y significativa. Dentro de mis conclusiones y recomendaciones, encontramos que el entorno influye directamente en la salud mental. Esto quiere decir que no importó el confinamiento, sino que realmente debe importar los factores a los que se vea expuesto la persona. Muchos de los evaluados y encuestados comentaron haber experimentado o haber vivido en ambientes conflictivos no solo durante el confinamiento. Esto quiere decir que la pandemia sí intensificó sus problemas o síntomas preexistentes, porque algunos ya venían con ambientes conflictivos o situaciones conflictivas e incluso un bienestar escaso consigo mismos. Entonces, esto intensificó sus problemas de estrés, ansiedad e incluso en algunos desencadenó depresiones. Y también se llegó a la conclusión de que los jóvenes de 19 a 21 años son particularmente vulnerables debido a que estaban en la época de confinamiento, estaban durante estos cambios sociales. Y sabemos que a los 21 años se termina de desarrollar gran parte del cerebro. Entonces, esto implica cambios neurológicos. Significa que están en esta etapa de transición. El entorno va a ser un factor influyente y determinante en el avance o en el desarrollo de su vida. Dentro de las recomendaciones, encuentro que promover acceso a espacios verdes y actividades al aire libre podría reducir el estrés. Esto es algo que se le podría sugerir a la universidad. Se encontró que se puede fomentar las redes de apoyo para el bienestar emocional, aparte del US Mental Health Center y aparte de ANIMAEC, que son las redes de apoyo de la universidad, se podría buscar alguna otra red o algún tipo de grupo. De ahí implementar talleres en la universidad. Si bien se hace la Semana de la Salud Mental o el Día de la Salud Mental, sería muy interesante desarrollar planes de intervención o lo recomendable sería desarrollar planes de intervención donde no solo se les ayude a gestionar sus emociones, sino que se les ayude también a identificarlas. Muchos de los entrevistados comentaron que tenían problemas o durante el confinamiento desarrollaron problemas para la identificación o la identificación de sus emociones. También sería buena una intervención de cómo manejar esta ansiedad e incluso de comunicación asertiva, porque muchos durante el confinamiento comentan que empezaron a reprimir cómo se sentían
y después dejaron de saber cómo comunicarse. Y finalmente, incrementar recursos y acceso a servicios de salud mental. Esto quiere decir que se les den herramientas o se trabaje en herramientas y adaptarlas a sus necesidades. Gracias.